Bien, jóvenes, voy a compartirle una pantalla donde está la presentación del tema de la clase de hoy. Confírmeme si ve esa pantalla, por favor. ¿Sí se ve? Sí, profe. Listo. La unidad 1 consiste en el tema de hidrostática. ¿Sí? La hidrostática es el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo o equilibrio. ¿Alguien está con el audio encendido? Desactive el audio, por favor. Ya, vamos a ver primero lo que es densidad. ¿Sí? A la densidad se le simboliza con esta letra griega rho. Parece la P, pero no es la P, es la letra griega rho. Bueno, la computadora me hace de esa manera, pero es así, mire. Es la letra griega rho. ¿Sí? Y dice que es la relación entre la masa de un cuerpo y su respectivo volumen. Su ecuación es, relación significa división entre la masa del cuerpo y su respectivo volumen. Entonces, ¿cómo se lee esta ecuación? Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya? Las unidades en el sistema internacional son, mire, la masa se mide en kilogramos, el volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, la densidad se mide en el sistema internacional en kilogramos sobre metro cúbico. Las dimensiones de la densidad son, esta expresión se lee, densidad dimensionalmente es el producto de una masa por dividido para una longitud al cubo. ¿Sí? Esas son las dimensiones. Cabe indicar que la densidad de una sustancia es una propiedad característica de la misma, que le permite diferenciarse de otras. Aquí tenemos que ver lo que es la densidad relativa. Dice que es la relación entre la densidad de una sustancia cualesquiera y la de otra sustancia que se establece como patrón o referencia. De manera general, la densidad de la sustancia referencial es la del agua. Sí, la densidad relativa de una sustancia se lo simboliza con la letra griega rho sub rel. Se lee densidad relativa. Es una magnitud adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidades de medida. Y su valor es el mismo de la densidad. Ya va a ver en los ejemplos que le voy a presentar. La densidad del agua es, mire, se lee densidad de H2O. Densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Estas son unidades SI, estas son unidades CGS. Entonces, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. A continuación tenemos una tabla de densidades de algunos materiales, mire, sólidos. Aquí está la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Por ejemplo, el acero es 7,80, el cobre y así sucesivamente. Estos son sólidos. También tenemos líquidos, mire, el agua a 4 grados centígrados, 1 gramo sobre centímetro cúbico, agua de mar 1,03 gramos sobre centímetro cúbico, el mercurio 13,60 gramos sobre centímetro cúbico, la gasolina 0,70 gramos sobre centímetro cúbico y así sucesivamente. Sí, tenemos sólidos, líquidos y también tenemos gases, mire. El agua de mar es más pesada. Ajá, sí, el agua de mar, mire, es 1,03, un poquito más, ¿no? Es más densa. De hecho, ¿Eso se debe a la sal o por claro, qué, a la licenciado? sal. Ajá. Sí. Bien. Vamos acá. Ejemplos de cómo encontrar la densidad relativa. Mire, dice, la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Este dato se le sacó de la tabla, mire. Del mercurio, mire, del mercurio 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Dice, determine su densidad relativa. Determine su densidad relativa. Solución. Mire, entonces la densidad relativa del mercurio va a ser igual. Densidad del mercurio sobre la densidad que se le toma como patrón, que es la densidad del agua. ¿Sí? Reemplazamos estos valores. La densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Simplifico la unidad
Hago la división, 13,6 divido para 1 y me da el mismo valor, pero sin unidades. Esta es la densidad relativa del mercurio. ¿Alguna pregunta de cómo encontrar la densidad relativa de un material? Entonces divide, ¿no? La densidad del material para la densidad del agua. El agua es la densidad que se le toma como patrón, ¿sí? Veamos este otro ejemplo, mira. La densidad de la glicerina es 1,26 gramos sobre centímetro cúbico. Determine su densidad relativa, ¿sí? Veamos. El mismo proceso, mira. La densidad relativa será densidad de la glicerina sobre densidad del agua. Siguiente paso, hacemos el reemplazo de los valores. La densidad de la glicerina es 1,26 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del agua, la que se toma como patrón, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Se simplifican las unidades, divido 1,26 para 1 y me da el mismo valor, pero ya sin unidades. Esta es la densidad relativa de la glicerina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? Entonces, ¿está claro cómo se calcula la densidad relativa de un material? Sí, profe. Correcto. Perdón, magíster, ¿cómo era la letra pro Rho, o gro? Rho, acá le voy a poner. Esta es la letra griega Rho. Sí, es la letra griega Rho. Así se le simboliza a la densidad del material. ¿Listo? Ya. Vamos a ver lo que es el peso específico. ¿Sí? El peso específico se le simboliza con esta letra griega gamma. Aquí la computadora, el gamma me hace así, pero es así, mire. Es como un alfa, pero inclinado, como un pescadito inclinado. Esa es la letra griega gamma, mire, para simbolizar al peso específico. Hay algunos textos que también le simbolizan al peso específico con la letra P sub E. P sub E. Peso específico. ¿Sí? Pero el sistema internacional dice que al peso específico se le simbolice con gamma, ¿no? Por eso le vamos a utilizar el gamma. Dice, es la relación entre el peso de un cuerpo y su respectivo volumen. Relación significa división. Mire, gamma es igual, digámosle bien el gamma, eso. W sobre B. W es el peso del cuerpo. Este W es peso del cuerpo. Peso del cuerpo. Y esa V mayúscula es el volumen. Peso del cuerpo. Y tengo el peso del cuerpo. ¿Sí? Y esta V de acá representa el volumen. Volumen del cuerpo, ¿no? Volumen. Entonces, las fórmulas usted tiene que saber para poder resolver los ejercicios que vienen después, ¿no? Listo. Las unidades en el sistema internacional del peso específico son, mire, peso específico se mide en unidades del peso del cuerpo, que es newtones, unidades del volumen, metros cúbicos. El peso específico se mide en newtones sobre metro cúbico. Si hago el análisis dimensional, me queda las dimensiones, mire, me queda así. Quiere decir que el peso específico dimensionalmente es m, l a la menos 2, t a la menos 2. Quiere decir que es la combinación de una masa dividida para una longitud al cuadrado por un tiempo al cuadrado. Eso quiere decir las dimensiones. Se conoce que, aquí vamos a hacer deducción de otra fórmula para el peso específico, mire. Se conoce que el peso de un cuerpo es el producto de la masa por la gravedad. Si esto reemplazo en esta ecuación de aquí, mire, reemplazando en ecuación anterior, se refiere a esta ecuación de aquí, tenemos que el peso específico, en vez de poner W, le ponemos masa por gravedad, masa por gravedad. Entonces, el peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. Pero aquí, mire, esto de aquí, masa sobre volumen. ¿Qué era la masa sobre el volumen? ¿Quién me dice? ¿Alguien que estuvo atento? ¿Qué era la masa sobre el volumen? Era la densidad. Correcto.
la masa sobre el volumen es la densidad, mire. Entonces, en vez de poner masa sobre volumen, puedo poner densidad. Entonces, el peso, y obtengo otra fórmula para el peso específico. El peso específico, entonces, será el producto de la densidad por la gravedad también. Mire, peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Al ρ por la gravedad. Y tengo otra ecuación para calcular el peso específico. La principal y la deducida. Y las ecuaciones las elige para los ejercicios de acuerdo a los datos que le presente en el ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, estamos estableciendo la teoría primero, ¿no? Es como hacíamos en la presencial. Se daba la teoría, usted iba copiando, ¿no? Pero ahora es un poco más fácil. Usted solo pone atención y esto ya tiene en el documento, ¿no? Vamos a ver lo que es presión, simbolizado con la letra P mayúscula. ¿Sí? Es la relación entre la fuerza perpendicular o normal que actúa sobre una superficie y el valor del área de esa superficie. Su ecuación es, mire, presión es igual a fuerza sobre área. Aquí tenemos un grafiquito. Este es el área. Todo esto es del área, ¿no? Todo esto es del área. Si a esa área se le aplica una fuerza, estamos aplicando una fuerza, se genera una presión. ¿Sí? Las unidades en el sistema internacional son, la presión se mide en newtones sobre metro cuadrado. Y el newton sobre metro cuadrado es el pascal, simbolizado con P sub A. ¿Sí? Pascal. Entonces, si yo le digo, ¿a qué es igual el pascal? Usted dice, es igual a newton sobre metro cuadrado. Sus dimensiones son, si yo hago el análisis dimensional, obtengo lo siguiente, que la presión dimensionalmente es el producto de, o la combinación de una masa dividida para una longitud por un tiempo al cuadrado. Me queda m, l a la menos 1, t a la menos 2. Esto puede ser pregunta de alguna prueba, ¿no? Yo le pongo ahí, las dimensiones de la presión son, y le doy opciones. A, le pongo esta, B, le pongo acá, le cambio los exponentes, C, y usted elige la correspondiente. Esto, Listo. clases de presión. Sí, dígame. Listo, digo. Correcto. Bien, se me está acabando el tiempo.